Estudios bíblicos. Tema: la batalla espiritual. Introducción. La batalla espiritual es una realidad. No podemos imaginar la guerra que está sucediendo en el mundo espiritual en todo momento, sin tregua. Hay algunos versículos que nos da un vistazo pequeño a esta guerra, tales como Daniel 10, 12, 13. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Luego reconocemos que todo el libro de Apocalipsis narra el conflicto espiritual que existe y que tendrá su fin en un día futuro. Este estudio no pretende de aclarar todo lo que hay sobre el tema de la batalla o guerra espiritual. Admito que es el estudio más difícil de entender porque hay mucho desconocido al hablar de los principados, potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 11. Solo espero que sea una guía para profundizarnos en el estudio personal sobre el asunto. Pero hay una advertencia: tanto el cristiano como el no cristiano está involucrándose más y más en el ocultismo, a veces por ignorancia o por curiosidad, pero también intencionalmente para buscar un nuevo poder. Sin embargo, las consecuencias de interesarse en el ocultismo por pasatiempo pueden ser muy graves. Es abrir la puerta a la influencia demoníaca. Ahora, mayormente pensamos de la parte oculta, es decir, Satanás y los demonios, al hablar de la batalla espiritual, pero en realidad la batalla para el cristiano tiene más que ver con su lucha contra las tentaciones para vivir una vida de santidad delante de Dios. Porque la mayor parte de la batalla es entre Dios y Satanás. Satanás busca destruir la obra divina. Está en constante rebelión contra Dios. La Iglesia también tiene el deber de enfrentar al mundo espiritual por las vidas perdidas. Cada vez que compartimos el Evangelio es un ataque contra el reino de Satanás. Cada alma que se convierte al Señor es una nueva victoria sobre el dominio del maligno. Satanás no se queda quieto, sino busca la forma de destruir la obra de Dios en este mundo. Satanás está detrás, es el autor de toda herejía y doctrina falsa. Él es el príncipe de este mundo, y emplea el sistema mundano, las religiones y las filosofías humanas, los medios de comunicación, etc. para obrar su engaño en este mundo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 3, 13, 15. Él busca cegar el entendimiento de los no creyentes para que no entiendan y vean la luz de Dios. 2 Corintios 4, 3, 6, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, 4 en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. 6 Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. También es como un león rugiente. 1 Pedro 5, 8, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero, ¿qué significa todo esto para mí? ¿Qué debo hacer? Puede ser que las preguntas que nos interesan aquí son: ¿cómo debe un cristiano enfrentar la influencia y los ataques de las huestes espirituales de maldad en su vida? ¿Qué es realmente la batalla espiritual para un cristiano? ¿En qué se basa la liberación espiritual? ¿Un cristiano necesita liberación? ¿Liberación de qué? El gran desacuerdo que existe en la Iglesia hoy es en cuanto al nivel de influencia que pueda tener los espíritus sobre la vida de un cristiano. Parte del problema es que vemos muchas cosas sucediendo en algunas iglesias que no tienen respaldo bíblico.
se están experimentando cosas que no tienen respuesta bíblica. Porque todos los enfrentamientos con espíritus que vemos en la Biblia eran con personas no creyentes. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Y cuál es nuestra posición frente a las manifestaciones del poder del maligno? La situación espiritual del creyente verdadero. Antes de hablar de la situación espiritual de un cristiano, quiero aclarar que cuando hablamos de un cristiano o creyente verdadero, estamos hablando de la persona que ha sido regenerada y redimida, y hecho hijo de Dios. Hoy en día hay muchas personas que asisten a iglesias de todas las diferentes clases y denominaciones, y que se dicen ser cristianos, pero nunca han sido salvados. ¿Quiénes son? Solo Dios sabe. La batalla espiritual para un no cristiano es totalmente distinta a lo que sería para un cristiano. El enfoque principal de este estudio es en cuanto al deber del cristiano. Así que necesitamos conocer la situación espiritual de un verdadero cristiano en medio de esta batalla. Primero reconocemos que Satanás fue vencido en la cruz. La victoria ya es un hecho. Colosenses 2, 13, 15, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El creyente, personalmente, tiene que enfrentar esta batalla espiritual, así como vemos en Efesios 6, 10, 18, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. 17. Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. 18. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También Pedro dice en 1 Pedro 5, 8, 10, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 9. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ahora, según el contexto vemos que el ataque de Satanás, como león, es por medio de la persecución y el sufrimiento. Debemos resistir, estar firmes, y no desmayar. Pero, esta guerra no es por echar demonios, ni nombrarlos, ni atarlos. Nosotros nos fortalecemos en el poder de la fuerza de Cristo y por medio de la armadura que Dios nos dio para resistir los ataques. Hay una diferencia muy grande entre protegernos de los dardos satánicos, las tentaciones, y un enfrentamiento personal con demonios. No hay ni siquiera un versículo bíblico que nos dice que tengamos que echar fuera demonios de un cristiano. Luchamos contra el pecado no para ganar una victoria sobre Satanás, pero a base de la victoria de Cristo sobre él. Algunos autores sobre la guerra espiritual basan sus doctrinas sobre experiencias y no de la Biblia. Esto hace muy confuso todo esto, porque, ¿quién puede negar que alguien haya tenido una experiencia? La victoria de Cristo también incluye victoria sobre el dominio de la muerte y así sobre el temor a la muerte, dándonos vida, tranquilidad y paz.
Hebreos 2, 14, 15, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. 15 y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hay total seguridad para el creyente contra Satanás. Romanos 8, 31, 37, 39, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que, el verdadero cristiano no tiene nada que temer de Satanás ni de los demonios, la fuente de nuestros pecados. Tristemente hay un enfoque desmedido en decir que todo lo malo que pasa en nuestra vida o los pecados que cometemos son simplemente por influencia demoníaca. Se echa la culpa a Satanás y los demonios para cualquier cosa. Debemos ver que la Biblia dice que nosotros pecamos por los deseos fuertes de nuestra propia carne. Santiago 1, 13, 14, que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La naturaleza pecaminosa, que la Biblia llama la carne, que tenemos dentro de nosotros por el pecado de Adán, es la verdadera causa de todos nuestros pecados. Esa es en realidad la única fuente de pecado. A veces se habla de tres fuentes de pecado: la carne, el mundo y Satanás. Sin embargo, las últimas dos no son tanto fuentes de pecado, de la misma manera que la carne es, sino son más bien fuentes de tentación. Satanás puede tentarnos, puede poner una mujer bonita en nuestro camino, pero es la carne que nos lleva a pecar. Por esa razón, Pablo nos dice que es indispensable andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, Gálatas 5, 16. De igual manera, Satanás usa el sistema mundano, el mundo, para poner muchas tentaciones al alcance de todos, pero cedemos a la tentación si andamos en la carne, y vencemos la tentación si andamos en el Espíritu. Habiendo dicho esto, reconocemos que la guerra espiritual para el cristiano se pelea en estos tres frentes: la carne, el mundo y Satanás. Es decir, que constantemente tenemos que luchar contra las tentaciones que nos llega por medio de ellos. Así que, la batalla espiritual no es contra los espíritus, sino contra las tentaciones que nos llegan. La naturaleza pecaminosa, la fuente de nuestros pecados, actúa a través de las tres áreas del ser humano: la física, el cuerpo, la psicológica, la mente, y la espiritual. El mundo, por influencia de Satanás, reconoce estas tres áreas y manda tentaciones a ellas. Juan nos muestra esto en 1 Juan 2, 15, 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo sabe exactamente cómo tentarnos con sus delicias que conducen a la muerte. Amar al mundo es desconocer la prioridad de Dios en nuestra vida. Así como Pablo habla del dinero. 1 Timoteo 6, 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El amor al dinero es codicia. El dinero no es malo, es un mal necesario en la vida de este mundo. Pero puede llegar a tentarnos a través de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo nos tienta? A robar o codiciar. Podemos ser avaros. Podemos trabajar demasiado y así descuidar a nuestro hogar, la iglesia, o a Dios. Los valores del mundo son contrarios a los de Dios. De ahí emana la batalla espiritual contra el mundo. Cuidado en cómo empleamos la palabra espíritu. Podemos decir que una persona tiene un espíritu amable, otra persona tiene un espíritu de avaricia. Con esto estamos describiendo su carácter o personalidad. Sin embargo, otra persona puede decir que tiene un espíritu de mentira y en realidad quiere decir que tiene un demonio que le hace mentir.
Está echando la culpa a los demonios en vez de enfrentar un carácter de mentiroso. Hay una diferencia muy grande en decir que una persona es mentirosa por carácter, y una persona que simplemente tiene un demonio de mentira que necesita ser expulsado. El pecado dentro del ser humano es lo que le hace mentir, robar, adulterar, codiciar, etc., no un demonio. Jesucristo dijo: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. 20 Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Mateo 15, 19, 20. Entonces no es bíblico decir que un cristiano tiene un espíritu, demonio, de adulterio si vive en adulterio, sino que no tiene control sobre las pasiones de su carne. A ese cristiano le falta la templanza, dominio propio, no la expulsión de un demonio. Muchas personas no quieren tomar responsabilidad por sus propios pecados, sino echan la culpa a Satanás y a los demonios. Cuando peco, necesito reconocerlo y confesarlo delante de Dios. Y para no volver a pecar tenemos que crucificar la carne a diario y andar por el Espíritu. Gálatas 5, 24, 25 Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu o, como dice Pablo en Romanos 6, 11, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La batalla espiritual es cuestión de decisión y de compromiso. ¿Voy a pecar o no? Las tentaciones vendrán a nuestra vida, así como Jesucristo fue tentado, pero ¿vamos a ceder, o vamos a vencer? Liberaciones y echando espíritus. Toda clase de liberación de las influencias demoníacas es un acto espiritual que muestra la autoridad divina contra los huestes espirituales de maldad. El cristiano ya tiene todo el poder necesario por medio de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo para vencer los ataques e influencias del maligno. El Evangelio nos ha dado la liberación necesaria de la esclavitud y dominio de Satanás y nos ha trasladado al reino de Dios. Colosenses 1, 13, 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. 14, en quien tenemos redención. El perdón de los pecados. Esa es la liberación más grande que existe. Ser librado de la esclavitud al pecado y sacado del reino de Satanás. Cristo nos ha hecho libres por medio de su victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz. Mayormente solo es necesario reconocer la verdad de la libertad y por fe tomarla para sí mismo. La liberación de la influencia del maligno para el creyente es más lo que él mismo necesita hacer y no lo que hace otro por él. Las exhortaciones bíblicas en cuanto al pecado y el vivir en santidad siempre son personales. No vemos la necesidad de una ministración por parte de otra persona para librarla de algún espíritu. El consejero es un guía en llevar al creyente a una solución de libertad por medio de la confesión y reconocimiento de las raíces de su pecado. El cristiano no necesita ser librado de espíritus malignos porque tiene al Espíritu Santo morando en él. Podemos tener muchos hábitos difíciles de vencer, pero esos hábitos no son causados por espíritus malignos, sino son patrones de comportamiento aprendido o dependencia física como en el caso de los vicios y las drogas. En casos de vicios, debemos orar que Dios rompa la cadena de esclavitud que hay en la persona, físicamente, pero eso es diferente a buscar una liberación de espíritus. El llamado exorcismo. Estrictamente, no hay casos de exorcismo en la Biblia por parte de los fieles de Dios según el uso original de esta palabra. El exorcismo pagano es la expulsión de demonios por medio de conjuraciones, encantaciones o las ceremonias religiosas o mágicas. El éxito de un exorcismo dependía en gran parte a la eficacia de las fórmulas mágicas y el uso de los nombres de las deidades en medio de cierto rito. El poder estaba en las palabras mismas, en recitarlas correctamente y en el cumplimiento exacto del rito. Hay evidencia que los judíos y las naciones paganas utilizaban ciertos métodos para el exorcismo, Mateo 12, 27, Hechos 19, 13, 20. Sin embargo, Jesús y los discípulos nunca usaron estos métodos. Jesús simplemente usó su palabra, autoridad y poder infinito. Echar fuera demonios en el nombre de Jesús no es para caer en la trampa de emplear ciertas palabras mágicas, sino de usar el poder infinito y la autoridad de Jesús.
La Iglesia ha inventado muchos métodos para hacer liberaciones. Hay demasiados libros que nos enseñan cómo echar fuera los demonios. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿no será que la mayoría de los casos de expulsión de demonios es nada más que un exorcismo pagano? Si hacemos una expulsión de demonios a una persona no creyente, tenemos que inmediatamente darle el Evangelio para que pueda creer y ser salvo. Si la persona no responda al Evangelio, puede llegar a ser nuevamente poseída y su condición será peor que antes. Mateo 12, 43, 45, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. 44 entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. 45, va entonces, y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. El énfasis en el B44, es si el espíritu vuelve y encuentra la casa desocupada, esa persona va a ser peor que antes. Pero si llega a Cristo, el nuevo creyente va a tener el Espíritu Santo morando en él, así no será desocupada, y no podrán volver. La más grande manera de librar a una persona del poder de Satanás es que ella acepte por fe la salvación por la gracia de Dios. Así será librada eternamente del poder de Satanás. Algunos creen que es necesario primero conocer el nombre y el rango del espíritu maligno y así llamarlo verbalmente por nombre, tomando autoridad sobre él. Pero no vemos a Cristo ni a los discípulos usando este método. Solo vemos una vez a Cristo preguntando sobre el nombre del Espíritu, y la respuesta era, Legión, porque somos muchos. Es decir, no era el nombre de un espíritu, sino una descripción de cuántos habían. Luego no vemos a Cristo echándolos por nombre. Vea y compare la historia en Mat. 8, 28, 34. Marcos 5, 1, 20. Lucas 8, 26, 39. La sanidad interior. Muchos dicen que para ser liberado de ciertas cosas del alma, como emociones negativas, recuerdos desagradables o ciertos sueños, es necesario romper el dominio de Satanás sobre nosotros y tomar posesión de la autoridad que es nuestro derecho legal para tener sanidad interior. Reconocemos que muchas personas han sufrido traumas, abusos verbales, físicos y sexuales. Pueden tener un complejo de inferioridad, o mantener un carácter de amargura, odio o temor. Y sabemos que estas cosas pueden condicionar el estilo de vida que se vive. Sin embargo, la liberación de estas cosas psicológicas no es por medio de echar demonios, sino conocer cómo apropiarse de las promesas de Dios y obedecer sus mandatos. Tenemos que saber cómo perdonar y amar a las personas que nos hirieron, y llenarnos con la palabra de Dios. No hay necesidad de romper el dominio de Satanás si es un cristiano porque la victoria ya es un hecho. Los recursos espirituales para el cristiano. Para crecer en la vida cristiana y enfrentar las tentaciones tenemos recursos por parte de Dios para ayudarnos. Sabemos que el Trino Dios obra en nosotros y que necesitamos mantener una vida de oración. Además debemos tomar en serio el papel de la palabra de Dios y otros cristianos como recursos en esta batalla espiritual. A la palabra de Dios. La verdad nos hace libres. Juan 8, 31, 32, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no solo nos hace libres dándonos la salvación, sino también librándonos de la esclavitud del pecado y de los malos hábitos. La palabra de Dios es un recurso poderoso para librarnos de las ataduras de nuestro antiguo dueño, Satanás, junto con sus mentiras. En el contexto de Juan 8, vemos que las personas que no han sido libradas por la verdad todavía son hijos del diablo. Juan 8, 44. El cristiano no necesita ser librado del control de Satanás porque ya es libre, pero necesita aprender a vencer las tentaciones por medio de la palabra de Dios. Salmo 119, 11, en mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Jesucristo usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones de Satanás. Mateo 4, 4, pero él respondiendo, dijo, escrito está. Ve otros cristianos. Otros cristianos maduros también son un recurso espiritual para poder resistir las tentaciones.
El propósito de las exhortaciones es para eso. Hebreos 3, 12, 13, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Es bueno tener a alguien con quien se puede rendir cuentas de su vida. Esa persona puede ayudarnos contra las tentaciones donde somos más dados a caer. Reflexión. Efesios 2, 1, 3, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4, 10, pero Dios, primera de Juan 3, 8, 12, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. 12. No como Caín que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Primera de Juan 4, 1, 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 2, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Próximo tema. La seguridad de salvación.